El urbanismo y la ciudad. Introducción. El urbanismo, entendido como disciplina técnica que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su análisis, diagnóstico, comprensión e intervención, tiene sus primeras experiencias en la Argentina entre las décadas de 1920 y 1940. Comisión de Estética Edilicia en 1925 y el Plan Regulador y de Extensión de la Municipalidad de Rosario en 1935, y se consolida como actividad profesional hacia mediados de siglo. A partir de ese momento, la práctica de la planificación se centra fundamentalmente en la acción del Estado y cumple la función de herramienta al servicio del modelo económico desarrollista basado en la industrialización. El término urbanismo es aquel que se utiliza para hacer referencia a la práctica mediante la cual se estudia, se analiza, se planea, planifica y organiza una ciudad. El urbanismo intenta comprender los procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones para la calificación del espacio, con miras a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Urbanismo y urbanística. La urbanística es el conjunto de técnicas que, derivadas del urbanismo, sirven para la intervención urbana. En ellas se sistematizan los procesos urbanos a fin de lograr una eficacia de la intervención urbana. Existen diversas corrientes del pensamiento urbanístico, a decir de la planificación urbana, el planeamiento urbanístico, el diseño urbano, el proyecto urbano, entre otras. El proyecto y desarrollo urbano son de manera concreta las acciones de urbanización que intervienen en búsqueda de la organización de la ciudad y el territorio. La denominación de quienes se dedican a esta profesión son los urbanistas. Sin embargo, de acuerdo a las normas de los países y las regiones, estos pueden llamarse planificadores urbanos, peritos en urbanismo, técnicos en urbanismo, ingenieros catastrales. En muchos países, el urbanismo es una especialización o extensión de las profesiones de geografía, arquitectura, ingeniería civil o derecho. La urbanística es la planificación de los diversos lugares y ambientes en los que se desarrolla la vida material, y las sensaciones, percepciones en todas sus manifestaciones, individuales y colectivas, y comprende tanto los asentamientos urbanos como los rurales. La urbanística no solo comprende a las normas, sino también aspectos estéticos, y su naturaleza es esencialmente funcional. La práctica urbanística. En síntesis, la práctica urbanística no solo comprende las actividades de proyectación y diseño urbano, sino las de planificación, regulación, gestión y control, la asignación de competencias, la definición de políticas de suelo y viviendas, así como instrumentos para llevarlas a la práctica, el régimen urbanístico del suelo y la planificación urbanística, la gestión y ejecución urbanística, la protección y restauración, si fuera necesario, de la legalidad urbanística, y la formación y la gestión del patrimonio público con finalidades urbanísticas. El ejercicio del urbanismo es una función pública, pero debe alentarse al máximo la participación ciudadana. Esta función incluye las tareas de ordenación, transformación, conservación, regulación y control del uso del suelo, subsuelo, espacio aéreo inmediato y la edificación. En ese proceso interviene la administración municipal, encargada de la gestión y de fomentar la participación privada. Los privados, que pueden estar o no agrupados en grado de implicación que decidan o se les permita en la práctica, pueden ser los privados los que lleven adelante la iniciativa. El ejercicio del urbanismo es una función pública, pero debe alentarse al máximo la participación ciudadana. La práctica urbanística es la planificación, no es solo la planificación, regulación, la práctica urbanística es planificación, regulación, gestión y control, además de las actividades de proyectación y diseño urbano. Es una función pública.
Planificación y ordenación urbana. El planeamiento urbanístico o planificación urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o conservación. La planificación urbana es básicamente interdisciplinaria y está relacionada con la arquitectura, la geografía, la ingeniería civil, el paisajismo, en la medida en que se ordena en el espacio urbano. Debe asegurar su correcta integración con las infraestructuras y sistemas urbanos. Precisa de un buen conocimiento del medio físico, social y económico que se obtiene a través del análisis según los métodos de la sociología, la demografía, la geografía, la economía y otras disciplinas relacionadas. El planeamiento urbanístico es, por tanto, una de las especializaciones de la profesión de urbanista, tradicionalmente practicada por arquitectos, geógrafos e ingenieros civiles y abogados, entre otros profesionales. La planificación urbana es básicamente interdisciplinaria y está relacionada con la arquitectura, la geografía, la ingeniería civil, el paisajismo y en medida en que se ordenan en el espacio urbano. Gestión urbana. La planificación urbana establece decisiones que afectan al derecho de propiedad privada, por lo que es necesario conocer la estructura de la propiedad y establecer cuál puede ser el impacto de las afecciones a la propiedad privada sobre la viabilidad de los planes. Entonces, repitiendo, la planificación urbana establece decisiones que afectan al derecho de propiedad privada, por lo que es necesario conocer la estructura de propiedad y establecer cuál puede ser el impacto de las afecciones a la propiedad privada sobre la viabilidad de los planes. Gestión urbana. Sin embargo, el urbanismo no solo implica el planeamiento, sino que precisa gestión, con lo que conlleva organización político-administrativa. Comprende un conjunto de prácticas de carácter esencialmente propositivo con la que se establece un modelo de ordenación para un ámbito espacial, que generalmente se refiere al municipio, a un área urbana o a un sector de escala de barrio. La planificación urbana se concreta en los planes e instrumentos técnicos que comprenden generalmente una memoria informativa sobre los antecedentes y que justifica la actuación propuesta, unas normas de obligado cumplimiento, planos que reflejan las determinaciones, estudios económicos sobre la viabilidad de actuación y ambientales sobre las afecciones que producirá. La planificación urbana establece decisiones que afectan el derecho de propiedad, por lo que es necesario conocer la estructura de la propiedad y establecer cuál puede ser el impacto de las afecciones a la propiedad privada sobre la viabilidad de los planes. En la ordenación urbana y la planificación urbana intervienen tres sistemas o factores: las personas físicas o jurídicas, llamadas sociedad; la planificación en sí misma establecida por la legislación y las normas previstas por la legislación; la administración, llamado gobierno, que impulsa, controla y regula el proceso de ordenación del territorio urbano. Entonces tenemos un subsistema físico-espacial, el cual sería el territorio natural y transformado. Tenemos un subsistema jurídico-administrativo, sería el gobierno, con normas jurídicas, leyes, y se encarga de ordenar, regular y planificar. Y un subsistema social, el cual sería la sociedad, la población con sus necesidades. El arquitecto y la práctica urbanística. Generalmente se entiende que el urbanismo no es más que la práctica del urbanista. Generalmente se entiende que el urbanismo no es más que la práctica de la urbanística, la cual es la disciplina científica correspondiente a la ciencia y el arte de la planificación urbana. El urbanismo tradicionalmente se ha asociado a la arquitectura. En cuanto a esta disciplina, se aplica el conjunto de conocimientos prácticos que proporcionan las bases fundamentales para resolver los problemas de las ciudades. Esta dualidad permite entrever el carácter descriptivo y explicativo de la urbanística, como ciencia frente al carácter prescriptivo del urbanismo,
como práctica o técnica, incluso como arte, aunque ambos enfoques son parcialmente correctos y se realimentan mutuamente. Las teorías de la urbanística están en estrecha relación y convergen con otras disciplinas interesadas en el estudio de la ciudad y el territorio y en la intervención sobre ambos, como la arquitectura, la ingeniería civil, las ciencias políticas, la ecología, la geografía, la economía, el derecho, la sociología, etc. Así otras ciencias humanas como la historia, la antropología, la lingüística, la semiótica, etc. Como campo profesional, las prácticas y técnicas de planificación urbana intervienen en la aplicación de las políticas urbanas de uso de suelo y localización de actividades, equipamientos, planificación de la vivienda, de infraestructuras, movilidad y transporte, de medio ambiente y protección a la naturaleza, de gestión de recursos, etc. Aspectos estos que iremos desarrollando en particular a lo largo del curso. El bienestar de la población, residente o forastera, que habita o se encuentra ocasionalmente en la ciudad o el territorio, constituye el objeto último de la urbanización, término que fue acuñado por el Defonso Cerdá, el cual describía así la referida actividad. He aquí las razones filosóficas que me indujeron y decidieron aportar la palabra urbanización, no sólo para indicar cualquier acto que tienda a agrupar la edificación y a regular su funcionamiento en el grupo ya formado, sino también el conjunto de principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse para que la edificación y su agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las facultades físicas, morales e intelectuales del hombre social, sirvan tanto para fomentar su desarrollo y vigor como para aumentar el bienestar individual cuya suma forma la felicidad pública. Y Defonso Cerdá, citado por García Bellido en el año 2000. Ciudad, territorio, ciudad, territorio, sociedad y gobierno. La ciudad es una de las mayores creaciones de la civilización. La ciudad, en tanto manifestación física en el espacio de la sociedad, en un territorio delimitado y regida por un gobierno. Toda ciudad se encuentra en un permanente proceso de cambio y adecuación de lo construido a los requerimientos de la sociedad que le origina. Dicho en otros términos, existe una adecuación permanente entre las demandas de la población y la oferta de la capacidad física instalada destinada a satisfacer las necesidades de la población. Ciudad, territorio, sociedad y gobierno. Toda ciudad se asienta dentro de un territorio geográfico determinado. Este espacio comprende dimensiones regionales, nacional, provincial o local. En ella se producen las transformaciones demográficas, sociales, tecnológicas y económicas. Por su parte, cada uno de estos elementos detenta en el marco de una determinada ciudad un potencial económico propio y una capacidad de desarrollo dependiente de diversos factores. Este potencial de desarrollo generalmente está ligado a las fuerzas exógenas. Toda ciudad surge en un momento histórico determinado y luego sufre procesos de transformación, de crecimiento y cambio. Las razones por las que una ciudad aparece en el territorio y luego crece y se expande o bien decrece en el tiempo responde a múltiples factores. Estos factores pueden ser su ubicación geográfica en un territorio con características particulares, zonas de llanura, de montaña, en valles, sobre costas, de ríos, zonas marítimas y sus condicionantes ambientales. Otro factor puede ser su posicionamiento e intercambios con los centros urbanos del sistema urbano, el cual forma parte según el rol que desempeñe. Otro factor serían los factores económicos regionales o de la política nacional e internacional. Y por último, el factor social y demográfico, como migraciones, epidemias, guerras, etc. El estudio de dichos factores generalmente se encuadran dentro de un orden de análisis externo al centro urbano. Ciudad, objeto de estudio del organismo. Convendremos en que la ciudad es un concepto complejo y un objeto dinámico, centro de civilización, fuente de desarrollo económico, progreso social, cultural, espiritual, científico, técnico, en definitiva, es una amalgama que refleja la expresión física
de la forma de vivir de una sociedad en un territorio determinado y regida por un gobierno. Comprender la relación de la ciudad con respecto al territorio que ocupa es muy importante para aproximarse a los diferentes aspectos que la comprenden. El territorio natural, con su geografía física, que condiciona su asentamiento y crecimiento, provee de los recursos naturales necesarios para la subsistencia, disponibilidad de agua, suelos, aire, flora y fauna. El territorio transformado por el hombre, adaptado por sus construcciones, infraestructura y las actividades en el que él se desarrolla, configurando la trama urbana, el tejido y su morfología característica. Y por último, la sociedad y los ciudadanos son los protagonistas del fenómeno urbano y adoptan diferentes roles en función de unos intereses particulares o colectivos, ya sea como propietarios, arrendatarios, empresas constructoras, ocupas, políticos, profesionales, técnicos, etc. Naturaleza. El territorio con su equilibrio y las transformaciones. Sociedad y los ciudadanos con sus valores y estilos de vida. Lo público y lo privado. En el territorio y con mayor intensidad en el espacio urbano, existe el choque constante entre los intereses privados que persiguen el máximo beneficio al mismo costo y los intereses públicos que teóricamente persiguen el uso racional del territorio en función de unos objetivos políticos colectivos, el bien común, entre comillas, fin último del urbanismo. La mayor parte del suelo urbano, el cual es objeto de regulaciones y acciones de tipo urbanístico, es de propiedad privada, es decir, estas actuaciones tendrán casi siempre incidencia en los intereses privados. Ante el conflicto de intereses surge la necesidad de una tutela o gobierno que garantice un proceso de urbanización equitativo. Por esto se hace de acuerdo con leyes, normas u ordenanzas que armonicen en la toma de decisiones, que tendrán lugar en la escala correspondiente. Esta es la base de los instrumentos de ordenación urbana, cuyos instrumentos desarrollaremos en el capítulo 2. La ciudad y lo urbano. Localidad y sistema urbano de asentamiento. La ciudad y lo urbano. 1. Localidad y sistema urbano de asentamiento. Tradicionalmente se mencionan uno de los tres criterios siguientes como los posibles de utilización para la delimitación de una localidad: el jurídico, el funcional y el físico. Aunque recién explicitado a partir del censo de 1970, el primer censo nacional de población y vivienda argentino, el criterio adoptado es el físico. En función del mismo, una localidad se define como porción de la superficie de tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos artificiales fijos, llamados edificios, y por ciertas modificaciones artificiales del suelo, como las calles, necesarias para conectar aquellos entre sí. Brevemente, una localidad se define como concentración espacial de edificios conectados por calles. Así definida, la localidad técnicamente se denomina aglomeración. En este sentido, toda referencia al término localidad se realiza en el sentido de aglomeración. De lo expuesto, se considera urbana la población residente en localidades de 2.000 habitantes o más, y el conjunto de dichas localidades como las unidades constitutivas del sistema urbano nacional. Por el otro, se considera población rural al resto de la población que comprende la población en localidades menores a dicho valor, población rural aglomerada o agrupada, y la población en campo abierto, población rural dispersa. De esta manera, el conjunto de localidades del país, junto con el campo abierto residual sobre el que se recortan, componen el Sistema Nacional de Asentamiento Humano. 2. El problema de la incomparabilidad. Partiendo del hecho de definir una localidad en función del criterio físico, resulta evidente que cada una de las localidades que conforman el sistema nacional no presenta una configuración física inmutable a lo largo del tiempo. Implica la posibilidad de que su área geográfica se modifique a través del tiempo.
Dos fenómenos, no excluyentes, actúan en este sentido. Por un lado, una localidad puede extenderse sobre el campo abierto circundante. Por el otro, la expansión puede verificarse de forma de que dos localidades antiguamente separadas terminen por conformar una única localidad. Fenómeno que se conoce con el nombre de coalescencia o conurbación. Según el tipo de estudio que se realice, lo anterior puede constituirse en una fuente de inconvenientes. Si no se tiene en cuenta la existencia de aquellos fenómenos, se presenta la posibilidad de estar observando ámbitos territoriales diferentes y por lo tanto no comparables. La extensión en el espacio de una localidad no es el único factor relevante al momento de realizar un análisis de evolución temporal, sino que presentan otras circunstancias que actúan en estos sentidos según se describe a continuación. 3. El ejercicio de homogeneización. El ejercicio de homogeneización. La respuesta a la problemática de la incomparabilidad planteada consiste en el ejercicio de homogeneización de los datos de la población urbana, entendiendo por homogeneización de la reconstrucción hacia atrás de las unidades consideradas urbanas. En otras palabras, el ejercicio consiste en la reconstrucción para censos anteriores de las localidades tal cual se encuentran definidas en un determinado censo, de modo de hacer a dichos datos comparables entre sí en el tiempo, y permitir en consecuencia la observación de la evolución de las aglomeraciones que conforman el sistema urbano nacional. 4. Naturaleza de las localidades. La propia problemática de la incomparabilidad y la realización del ejercicio de homogeneización implica que las localidades constitutivas del sistema urbano de asentamiento presenten diferentes características de conformación geográfica. Veamos, el censo de 1991 distingue entre localidades simples y localidades compuestas. Una localidad compuesta es aquella que aparece en la nómina censal discriminada en componentes que corresponden a distintas provincias o departamentos o partidos o áreas de gobierno local y que a menudo figuran debida o indebidamente como localidades separadas en uno o más censos anteriores. Por su parte, una localidad simple es aquella que aparece en la nómina censal sin discriminar componentes, puesto que no la atraviesa ningún límite de provincia, ni de departamento o partido, ni de área de gobierno local. Considerando esto, y siguiendo con el criterio utilizado en Lidenboim en 1997, a estas localidades consideradas simples por el censo las denominamos aglomerado, localidad. De esta forma, aglomerado o localidad es aquella unidad del censo de 1991, resultado del fenómeno de coalescencia o conurbación. Es decir, formada por fragmentos no discriminados en la nómina censal, aunque sí lo están en las notas censales, que están tomados como localidades independientes en censos anteriores y fueron integrándose paulatinamente. 5. Aglomeración urbana. Aglomeración. Conjunto de espacios construidos, viviendas, industrias y locales para sector de servicios. Aglomeración urbana. Aglomeración. Conjunto de espacios construidos que pueden incluir el casco urbano de una o varias ciudades y sus correspondientes áreas suburbanas. Aglomeración. Conjunto de espacios construidos que pueden incluir el casco urbano de una o varias ciudades y sus correspondientes áreas suburbanas. El término aglomeración es una acepción actual. Está indisociablemente unido a la aceleración de la urbanización provocada por el flujo migratorio del campo a la ciudad. El éxodo rural. Con el paso de los años, las ciudades se extienden lejos del centro urbano original, englobando al campo circundante y pequeños pueblos secundarios en un fenómeno de periurbanización. La aglomeración está por tanto formada por la ciudad y los barrios, más o menos recientes, que dependen estrechamente de ella, esencialmente en el plano económico.
Esta complementariedad se manifiesta por las migraciones pendulares cotidianas entre los barrios y los distritos centrales donde se encuentran los lugares de trabajo, en particular el sector terciario y las áreas residenciales convertidas algunas veces en ciudades dormitorio. La extensión de las aglomeraciones. Este sería el punto 6. La extensión de las aglomeraciones. Regiones urbanas. La extensión de las aglomeraciones alcanza el paroxismo en Estados Unidos, donde las personas residen en ocasiones a muchas decenas de kilómetros de los centrales business districts, CBD, o barrios de negocios. En Europa occidental, los últimos censos han mostrado en el seno de las aglomeraciones un despoblamiento de los antiguos centros urbanos en favor de las zonas residenciales citas en barrios o más o menos alejados. Cuando dos o más aglomeraciones se hacen contiguas dan lugar a la conurbación. El territorio de una aglomeración sobrepasa siempre los límites de las circunscripciones municipales, aunque puede estar controlado por una misma autoridad, distrito urbano, comunidad urbana, consorcio metropolitano. No obstante, la relativa ausencia de una estructura administrativa dedicada exclusivamente a la aglomeración, en tanto que entidad urbana extraña dificultades, en especial por las cifras de población más significativas y reveladoras de la importancia de una ciudad en los intramuros. Y, de vuelta. No obstante, la relativa ausencia de una estructura administrativa dedicada exclusivamente a la aglomeración, en tanto que entidad urbana, extraña dificultades, en especial por las cifras de población más significativas y reveladoras de la importancia de una ciudad que las de intramuros. Región urbana es la aglomeración urbana en la que varias ciudades cumplen funciones de orden similar, o bien cumple funciones muy diferentes, pero de rango similar. Por ejemplo, una ciudad administrativa, otra industrial, otra comercial, otra de comunicaciones, etc. Y ninguna destaca decisivamente sobre las demás por su número de habitantes, pues es habitual que las aglomeraciones urbanas se cumpla la ley rango-tamaño, modelo derivado de la teoría de los lugares centrales que prevé la primera ciudad duplicará al menos a la segunda. Entonces, la región urbana es la aglomeración urbana en la que varias ciudades cumplen funciones de orden similar o bien cumplen funciones muy diferentes pero de rango similar. Y ninguna destaca decisivamente sobre las demás por su número de habitantes. De modo que no puede determinarse o no tiene sentido determinar cuál es la ciudad central y por tanto no es propio denominarla como área metropolitana. La zona centro-norte de Asturias, con Oviedo como capital administrativa, Gijón como ciudad más poblada, comercial y con puerto, y Avilés como ciudad más industrial. Metrópoli. Se suelen dominar ciudades globales a diferencia de su importancia regional. O sea, metrópolis se suelen dominar ciudades globales, a diferencia su importancia regional. Área metropolitana. Surge por el crecimiento de una ciudad importante que se enlaza con ciudades próximas que dependen de ella. Región urbana. Es una aglomeración urbana a escala regional. Megalópolis. Es un área urbana suprarregional formada por diversos tipos de aglomeraciones urbanas. La base económica de la ciudad. Generalmente la actividad económica básica, tales como ciudad administrativa, turística, minera, fuerte militar, intercambio comercial, centro ferrocarrilero, etc., da lugar a la aparición y origen de la ciudad en el territorio. Esta actividad puede mantenerse históricamente, crecer y diversificarse, por el contrario, detenerse, establecerse, detenerse, estancarse y desaparecer.
Si esta actividad básica se mantiene, se amplía y diversifica, se agregará más población atraída por la actividad laboral, movimientos inmigratorios, y se sumará al propio crecimiento vegetativo, lo cual dará lugar a la ampliación de la mancha urbana. Los sectores económicos de la ciudad. El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de recursos naturales, productos primarios no elaborados. El sector secundario. El sector secundario es aquel dedicado a la transformación de las materias primas que obtiene el sector primario. Es decir, mientras que el sector primario se delimita a obtener de manera directa los recursos de la naturaleza, el sector secundario apela a procedimientos industriales para transformar dichos recursos. El sector terciario. El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población del mundo. El sector cuaternario. El sector cuaternario es una parte de la economía cuya característica es estar basado en el conocimiento e incluir servicios imposibles de mecanizar, tales como la generación e intercambio de información, tecnología, consultoría, educación, investigación y desarrollo, planificación financiera y otros servicios. Factores externos, nueva industria, centro urbano. Crecimiento urbano, centro urbano. Más población, centro urbano. Más población, mayor demanda de vivienda, mayor demanda de suelo urbano y mayor demanda de infraestructura, lleva a un crecimiento urbano que genera un centro urbano. Fases del proceso de urbanización. El proceso de urbanización puede ser definido como series de transformaciones que van teniendo lugar a lo largo del tiempo y mediante las cuales algo que no era adquiere el carácter urbano, es decir, podría ser definido como el paso de lo rural al urbano. Se refiere al conjunto de transformaciones de largo plazo que se producen en las aglomeraciones, identificando tres dimensiones fundamentales para medir el crecimiento urbano: demográficas, económicas y físico-espaciales. Toda ciudad tiene una base inicial en su configuración vinculada con el origen de asentamiento y a su fundación y posterior crecimiento y consolidación. Las ciudades se originan en forma espontánea o planificada. La aparición espontánea es un proceso progresivo de caseríos que se agrupan en el territorio, mientras que la segunda opción se da por fundación deliberada. En este segundo caso, generalmente hay una configuración preestablecida, un tipo de trazado, una distribución de usos del suelo y principales equipamientos. Los indicadores demográficos señalan el crecimiento numérico de la población en un área en un determinado periodo. Los indicadores económicos señalan el aumento de la renta percibida en el territorio de la ciudad, y los indicadores físico-espaciales, la extensión espacial de la aglomeración. ¿Por qué el planeamiento urbano? Las proyecciones de crecimiento de la población urbana en todo el mundo nos dicen que entre el 2000 y 2050, para dar cabida a los ciudadanos, será necesario duplicar la cantidad de espacio urbano en los países desarrollados y ser expandido en un 326% en los países en desarrollo. Esto es equivalente a la construcción de una ciudad de tamaño de Londres. Cada mes durante los próximos 40 años, los gobiernos locales tendrán que gestionar este crecimiento y la severa repercusión del mismo sobre las finanzas municipales. Al mismo tiempo, tendrán que combatir la desigualdad social, reducir la degradación del medio ambiente y hacer frente a los efectos del cambio climático. El hecho de que este crecimiento de la población ocurra en gran medida en las ciudades intermedias, con poca capacidad de recursos humanos y presupuestos limitados, agravará el problema. Los asuntos del día a día de las administraciones locales dejan poco tiempo a los líderes para contemplar estrategias a largo plazo cuya ejecución, en cualquier caso, podría llevar más tiempo del que dura el mandato, para el cual fueron elegidos o nombrados. Los departamentos de gobierno carecen a menudo de los recursos necesarios para tomar la iniciativa para el cambio a largo plazo y para atacar problemas complejos que requieren respuestas interdepartamentales.
El liderazgo y el sentido de dirección son esenciales para llegar a un buen término. Si bien no hay fórmulas instantáneas y universales para el éxito, hay muchos enfoques probados que pueden empoderar a los líderes locales para aprovechar el futuro mediante el planeamiento de sus ciudades. El planeamiento urbano es una herramienta importante para que los mandatarios locales de la ciudad puedan alcanzar el desarrollo sostenible. Ayuda a formular objetivos a medio y largo plazo de forma que concilien una visión colectiva con organización racional de los recursos para lograrla. El planeamiento saca el mejor provecho de los repuestos municipales informando la inversión en infraestructuras y servicios, y equilibra las demandas de crecimiento con la necesidad de proteger el medio ambiente. También distribuye el desarrollo económico dentro de un área determinada para alcanzar objetivos sociales, y permite la creación de un marco teórico de asociatividad entre los gobiernos locales, el sector privado y el público en general. A menudo los líderes locales ven la planificación urbana como la simple elaboración de dibujos e imágenes de la ciudad en el futuro, sin discernir cómo este proceso y las decisiones que se han de tomar pueden llegar a ser la columna vertebral de la transformación urbana. La planificación urbana no trata de producir imágenes, sino de hacer una diferencia, en un marco que ayuda a los líderes a transformar una visión en realidad mediante la utilización de espacio como un recurso esencial para el desarrollo y mediante la participación de las partes interesadas durante todo el proceso. 10 razones para planificación. 10 razones para planificar. Los siguientes puntos describen un enfoque contemporáneo del planeamiento que puede ayudar a las autoridades locales a impulsar un cambio positivo. Son las 10 razones para planificar. 1. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. 2. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. 3. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. 4. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. 5. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. 6. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. 7. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. 8. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. 9. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. 10. Las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. Las ideas y la práctica del urbanismo en la Argentina. El planeamiento urbano se consolida como actividad profesional hacia mediados del siglo XX. A partir de ese momento, la práctica de la planificación se centra fundamentalmente en la acción del Estado y cumple la función de herramienta al servicio del modelo económico desarrollista basado en la industrialización. En los 60, bajo la influencia del desarrollismo de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Se institucionalizó de manera generalizada la planificación en América Latina. Dentro de ello, la planificación del desarrollo regional fue una actividad significativa asociada a la industrialización sustitutiva de importaciones comandada por el Estado. Su sentido fue impulsar el desarrollo industrial o el desarrollo rural integrado donde éste no se daba, complementando o compensando las falencias del mercado para generar un desarrollo territorialmente balanceado. La estrategia de los polos de desarrollo se extendió como paradigma a lo largo del continente. Coraggio, J.L. 1997. Los años 60 estuvieron influidos por la idea desarrollista de un crecimiento cuyo resultado sería la eliminación de la pobreza, la extensión del ocio, el consumo sin fronteras, etc. Se justificaba una organización de las actividades productivas orientadas al consumo ilimitado de recursos naturales y materias primas y sobre todo con una base energética barata. La crisis de los 70 dio por tierra con estas premisas y con los planes de desarrollo. En ese marco,
El problema central de la planificación urbana era el control del rápido y desordenado crecimiento que se verificaba en las ciudades. Así, el urbanismo asume las ideas racionalistas vigentes con un sesgo fuertemente tecnocrático y centrada en los instrumentos del plan regulador, que contenía las grandes líneas de desarrollo de la ciudad, y del código normativo con un enfoque eminentemente espacialista y de corte funcionalista, que, con matices de una manera ajornada, perdura hasta la actualidad bajo el supuesto o argumento de la actividad de planificación del territorio es una disciplina fundamentalmente científica, entre comillas. Estas ideas, que forman parte de la corriente que llamaremos de manera simplificada como planeamiento urbano tradicional, comienzan a sufrir un conjunto de fuertes críticas a partir de los fines de los 60 y principios de los 70. En primera instancia desde la sociología urbana, creada por estos años en Francia y fundamentalmente desde un amplio conjunto de intelectuales latinoamericanos pertenecientes a diversas disciplinas y enrolados en la corriente de la teoría de la dependencia. Estos debates quedan truncos en Argentina a partir de 1976 y las políticas represivas de la dictadura cierran cualquier espacio de reflexión crítica hacia el urbanismo tecnocrático y elitista en esos años. Síntesis de las experiencias de la planificación en Argentina. Desarrollismo de 1950 a 1960. Estado de bienestar, crecimiento, modernización, industrialización, planificación tecnocrática de carácter estanco, normativa determinista, planificación normativa determinista desde aparato del Estado. Se generalizan en América Latina la planificación cepalina del desarrollo asociada a la industrialización por sustitución de importaciones, teoría de polos de desarrollo. Neoliberalismo del 70 hasta el 90. Crisis del estado de bienestar. Neoliberalismo. Desmantelamiento del Estado a favor del mercado. Planificación estratégica focalizada. Generalización de la planificación estratégica participativa imitando la forma de organización y funcionamiento empresarial. Teoría del desarrollo local. Competitividad. Proyectos urbanos. Intervenciones localizadas. Hitos. Se promueve la tercerización del planeamiento territorial de la mano de agencias internacionales, bancos, ONGs, igual endeudamiento. Neodesarrollismo, 2000. Recuperación del Estado-Nación. Crisis financiera internacional. Crisis del modelo neoliberal. Crecimiento de la economía interna. Integración regional. Recuperación de la planificación. Planificación de las políticas públicas desde una mirada integral del territorio. Ordenamiento territorial como instrumento o estrategia para lograr el desarrollo sustentable entendido, en términos de política plurisectorial, horizontal e integral. Los años 80 y la idea posmoderna. Hacia principios de los años 80 se reabre la discusión y los juicios al planeamiento tradicional como un cambio de sentido político y ampliándose además de lo instrumental, se cuestiona el plan como herramienta válida y se propugna el predominio de la herramienta del proyecto autónomo sin vinculación con los planes y de actitud postmoderna, como dispositivo adecuado para desencadenar procesos de transformación territorial. Esta línea de pensamiento y acción es simultánea y funcional al auge creciente de las ideas neoliberales en la Argentina y en América Latina, desde las cuales y con el apoyo de las entidades multilaterales de crédito se promueve la privatización de la ciudad y la desregulación de las normativas urbanas. La retirada del Estado de las funciones de planificación durante los años 90 ubica al mercado como principal asignación de las prioridades y pone en cuestión su rol en la defensa del bien común y la representación de los sectores de escaso poder relativo en el conjunto social. En los últimos años, la práctica urbanística argentina, tradicionalmente influida por la cultura internacional,
ha experimentado cambios importantes y si bien parece exagerado hablar de cambio de paradigmas, es posible consignar algunos aspectos. Los procesos de transformación urbana experimentados por nuestras ciudades y han generado nuevas definiciones de lo que es considerado problema urbano, con una visión más integral del territorio. Reaparece la herramienta del plan, cuestionada entre los 80 y 90, a partir de un eclecticismo teórico y metodológico muy diferente al de las décadas pasadas. La planificación es entendida como una plataforma de despliegue de estrategias de desarrollo urbano que permiten la puesta en marcha de proyectos de actuación acompañados por una actualización de los reglamentos urbanísticos, reforzamiento del papel del poder público reclamado para el Estado una función activa y mediadora en pro de un mayor equilibrio social y ambiental. En forma sintética puede decirse el rol del Estado en la planificación y gestión territorial, la articulación entre la planificación, la gestión y los enfoques del plan proceso, la disyuntiva entre lo sectorial y lo integral, la consideración de lo ambiental primeramente esencialmente en los últimos 15 años priorizado con la concurrencia de la cuestión ambiental y la problemática del desarrollo. El debate y los diferentes enfoques sobre la participación y la construcción de escenarios de planificación, gestión multiactorales, la emergencia de lo local y la cuestión de la descentralización, el papel de los instrumentos esencialmente en las dificultades de articulación entre plan, proyectos y normas. Ricci, 2007. Resumen. ¿Qué estudia urbanismo? ¿Qué estudia el urbanismo? El urbanismo no es aquel que se... Resumen. ¿Qué estudia el urbanismo? El urbanismo es aquel que se utiliza para hacer referencia a la práctica mediante la cual se estudia, se analiza, se planea y planifica una ciudad. ¿Qué se entiende por ciudad? La ciudad es un territorio físico delimitado, habitado por una sociedad y regido por un gobierno. ¿Qué tipo de factores inciden en su aparición y posterior desarrollo? Factores físicos, económicos, factores económicos, factores demográficos y sociales, factores políticos y estratégicos. ¿Cuál es el origen de la ciudad en que vives? ¿A qué se denomina base económica de una ciudad? Es la actividad que da origen al centro urbano, sea esta la minera, administración de gobierno, turismo u otra. ¿Qué incidencia tiene el urbanismo como disciplina para poder manejar el desarrollo de una ciudad?